Hola, buenas tardes. Estamos recién empezando, vamos a esperar que se sumen más personas y vamos a comenzar. Hoy día vamos a conversar acerca de la luna nueva en Tauro, que ocurrió hace un ratito. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, hola Pili. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Me veo? ¿Todo bien? Ah, un poquito atorado. Todo bien parece. Bien. Entonces, gracias. Voy a compartir una... Gracias, Pili. Voy a compartir una imagen mientras se van integrando más X esta imagen. Y esta imagen, bueno, es un pequeño fragmento de una exposición muy antigua. Es una pintura rupestre que está en una cueva en Francia, la cueva de Lascaux, y en las paredes de esta cueva hay, digamos, diversas pinturas. Pinturas que de alguna forma u otra son reflejo de la cultura, el medio ambiente, en fin, la vida natural de todos los días de los habitantes de esa zona de Europa en esa época. Estamos hablando de una época que podríamos, según las investigaciones, ¿cierto?, se han datado en alrededor de 15.500 años atrás. Bueno, es interesante que hay una serie de otras imágenes, por cierto, este es el Salón de los Toros, pero hay otras imágenes más. Entre paréntesis hay también una visita virtual a la caverna que está, digamos, en internet, ustedes pueden acceder si ponen virtual Lascaux y van a acceder, digamos, a la visita. Bueno, les decía que una de las cosas interesantes que se ha podido como observar es que uno de los toros tiene la posición y además ciertos puntos que coinciden con la constelación del toro. Y es más, además unos puntos, que son 7, que coinciden o coincidirían con las Pléyades, ¿no?, que son los puntos situados arriba del lomo del toro. Ustedes pueden ver unas manchitas negras sobre el toro. Ahí no se ven todas, pero bueno, es esa zona. Y es interesante pensar que justamente si se dibuja en este momento las Pléyades, ¿cierto?, aparecerían muy cercanas a esas manchas. Entonces estamos hablando probablemente de una cultura en donde la observación astronómica ya existía, que no cabe duda, pero además probablemente también de cierta conceptualización astrológica o astronómica y que está ligada, digamos, al arquetipo del toro. Entonces es posible que los habitantes de los, digamos, integrantes de esta cultura, desde hace unos 15.000 años o quizás más, hayan tenido algún grado de conceptualización y conocimiento respecto de lo que para nosotros es actualmente la astrología. Bien, así que es una imagen interesante, es un tema que está siempre en estudio, así que están invitados a explorarlo y a averiguar de esto. Bien. Bueno, quiero saludar a los que se han ido integrando. Por ahí veo algunos. Jaime, hola. Jimena. Bueno, hay varios que se están integrando. Un gran saludo a todos quienes nos han seguido, nos siguen continuamente en estos encuentros. Bueno, voy a mostrar otra imagen que más que una imagen es un video
porque como estamos entrando en territorio de Tauro, es un territorio de tierra y es un territorio que también tiene que ver con la fertilidad en cierta medida. Es un territorio en donde lo asociamos, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con el tiempo. Y cuando uno observa, por ejemplo, el césped de la casa o en fin de algún lugar, probablemente no se pone a pensar en el proceso que existe, ¿no? Desde que la tierra era tierra hasta que se transforma en césped. Ahí hay todo un proceso, naturalmente, ¿no? Desde la preparación de la tierra, luego después, por supuesto, el abono, en fin, las semillas, y luego el cuidado y el tiempo que toma el hecho que este césped se transforme en un prado y después mantenerlo. Todo ello tiene que ver con un trabajo. Y es un tema que está asociado a dos aspectos de este signo, que por un lado tienen que ver con la paciencia, la capacidad de permanecer, y por eso traje esta imagen también, porque de alguna manera, como la frase que se me vino a la mente fue que uno de los arquetipos de Tauro justamente es la permanencia. Entonces llama la atención que esta imagen de estos toros en las cuevas de Lascaux haya permanecido y permanece hasta el día de hoy. Esa imagen es bonita porque también obviamente hay un contexto conceptual en relación a este detalle que está asociado con que uno de los toros está pintado muy similarmente a la ubicación y la constelación de Tauro. Bueno, entonces quiero mostrar un video en donde se observa más o menos este tema del crecimiento del que les estaba hablando y del tiempo. Ahora, naturalmente el video está hecho un poco más rápido porque es un time-lapse, pero seguramente ustedes lo van a apreciar igual. Voy a elegir ahí. Entonces, observen por favor el video. Y voy a correr un poquito porque... Bien, ese es el video que quería mostrarles y vamos a el tema más astrológico que nos convoca. Aquí estoy, ahí sí. Ahí no tapo la imagen. Bueno, esta es la carta astral de la luna nueva que ocurrió el 7 de mayo, la semana pasada. Y esto está radicado en Chile, en esta carta astral, con el sistema de Placidus y todos los planetas que se usan en la actualidad. Hay un detalle, sí, que es un detalle que se observa en el recuadro superior, en donde aparece justamente la lunación, la luna y el sol en los 18 grados de Tauro, junto a Urano. Después viene Júpiter y hacia atrás, ¿cierto? Por ahí como en los 11 grados de Tauro venía Venus. Y por otra parte, un detalle que es importante, que es eso que está, ese recuadro señalado en color celeste, que aparece Júpiter ahí. Está, por supuesto, dado vuelta porque es la parte de abajo de la carta.
Y Júpiter representa algo que se llama en astrología de origen helénico el término o el límite. Entonces, para los antiguos era un elemento bastante importante en el análisis de una carta. Señalaba también características relevantes en relación a los acontecimientos, en este caso, señalados por la lunación. La luna nueva constituye el inicio de un ciclo, ya lo hemos dicho, y a medida que la luna después va avanzando, se va produciendo una serie de aspectos de esta luna con los planetas que están situados en la carta. Entonces cobra relevancia cuando esta luna activa o toca o hace aspecto, sobre todo conjunción, con los planetas que están participando de manera más importante en la lunación. En este caso, la participación que podríamos señalar más importante corresponde al regente, primero que todo, de la lunación, que es Venus, porque Venus rige Tauro. Luego después está Urano, que está muy cerquita de la lunación, y particularmente Júpiter, ¿cierto? Porque es el término en donde está ocurriendo la conjunción. Bueno, Júpiter está ahí también en conjunción con Urano, lo ha estado todo este tiempo, ¿cierto? En donde han ocurrido situaciones a veces insólitas o difíciles de controlar. En fin, tratamos de ordenarnos, pero no nos resulta tanto o nos cuesta mucho trabajo. O bien las cosas se ordenan, pero de una manera que no esperábamos, que de alguna forma imprevista. Entonces hemos tenido que estar un poco surfeando, ¿cierto? Cual más, cual menos, en distintos ámbitos, la vida y desarrollando algunos recursos o echando mano a algunos recursos internos que tienen que ver con el ajuste creativo, con cómo creativamente superamos la incertidumbre o ciertos estados de inquietud. Bueno, pero Júpiter, por otra parte, es un planeta benéfico, así que a veces muchos de estos desórdenes traen como resultado algo que finalmente puede resultar positivo. Júpiter representa también nuestra conexión con la enseñanza, con lo espiritual, con lo significativo, con, digámoslo en términos arquetípicos, la maestra o el maestro, y de alguna manera también una forma nueva de encontrarse con ese camino, con esa luz. Hay un tema interesante respecto de las conjunciones de Urano y Júpiter en Tauro. Ya han ocurrido en diversas ocasiones en la historia. Y bueno, eso es un poco como un vistazo general. Ahora voy a enviar la invitación a Marilu para que conversemos ya más en detalle desde la perspectiva de ella y la mía respecto de este mapa astrológico. Bien, así que voy a enviarle la invitación, un momentito, a Marilu. Ahí sí. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Hola. Hola, Tanto tiempo. tanto ¿Cómo estás? tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, también, Qué gracias. bueno. Qué lindo video, qué lindo, precioso. ¿Cómo has pensado, qué has ido viendo respecto de esta lunación? Me gustaría y nos gustaría también que nos comentases. Sí, bueno, tal vez inspirado en el video, ¿no? O sea, bueno, he mirado harto el mapa y pienso cuando pusiste el video que importante sería pensar en todas esas semillas, ¿no? Que quedaron plantadas en la luna nueva de Aries, que pudiéramos generar todas las condiciones en nuestro interior y en nuestra vida para que todas esas semillas germinaran y crecieran y se desarrollaran y pudiéramos entonces ser
partícipes, ¿no? Co-crear de alguna manera con nuestra naturaleza y con nuestra vida, darle curso a todas esas capacidades que tenemos por dentro, a todos esos recursos que tenemos por dentro, que es el gran tesoro de Tauro. Entonces, pienso muy, muy, muy esperanzador el video. Mm, sí. Bueno, en realidad estamos en una lunación, como mencionaba, que me pareció atingente también esta imagen, porque es una lunación regida por la Venus, bueno, pero resulta que la Venus está en Tauro y está en una posición, de acuerdo a la astrología tradicional, muy potente, muy, más que potente, muy digna. Puede ser poderosa, dependiendo de dónde uno tenga la Venus en Tauro en este momento, pero muy digna, muy virtuosa, muy capaz justamente de sacar lo mejor de sí para producir esa germinación que veíamos en el video. Así que es una lunación muy Venus, muy, muy artística, digámoslo. eh, Sí. y qué tal, qué más artístico que lo que hemos presenciado estos días en relación a algo que, bueno, que sucede casi siempre, pero no con tanta intensidad, que son las tormentas solares. Y hemos observado cuadros, digamos, maravillosos en el cielo, con imágenes de diversos colores, algunas más rojas, otras más de todo tipo, verde, burdeo, qué sé yo, eh, lila, etcétera, que corresponde justamente a la reacción de los iones, o en fin, de los de la atmósfera frente a estas radiaciones. Entonces, claro, de alguna manera se ha pintado el cielo con estos colores y me pareció muy asociado también a la Venus en Tauro, que la Venus es esencialmente artista, y cuando está en signos como Tauro o Libra, bueno, se torna, por supuesto, más fácil germinar esa capacidad artística. Claro, pienso también a propósito de los colores del cielo y de la lluvia y que tuvimos esta semana y como esta multiplicidad de colores y matices, tanto en el otoño para el hemisferio sur como en la primavera para el hemisferio norte, en Tauro, digamos, que está al medio de la estación, como todo lo que esos colores y que ese despliegue precioso genera interiormente, ¿no? Como que generara también un estado en particular. Y ese cielo, este cielo que ha habido estos días, pienso que también genera un estado tal vez de paz, un estado de asombro interior, un estado de apertura, tal vez esta ansiada tranquilidad desde Tauro, ese lugar interno taurino, que es el lugar donde nos encontramos con la tranquilidad y la serenidad. Qué importante es pensar en el lugar desde el cual uno puede tomar decisiones, por ejemplo, en el lugar desde donde uno puede construir una conversación, preparar una reunión, escribir algo, ¿no? Qué importante es hacerlo desde ese lugar de serenidad y tranquilidad interior. Sí, justamente ahora me pasaba a mí con, por ejemplo, el tema de este trabajar en pro, digamos, del orden, que justamente esta energía la he sentido como muy de conectar nuevamente con el trabajo. Bueno, a modo de ejemplo, eh, este Júpiter-Urano creo yo que se asoció a que mi página de internet sufriese una serie de eventos imprevistos, digámoslo así, que costó mucho trabajo volver a levantarla y actualizarla y todo. Entonces estuvo el servicio Sí, pero técnico. ¿qué te pasó? No, o sea, bueno, lo que ocurrió es que en un momento determinado llegó una configuración nueva, cada cierto tiempo, por supuesto, las empresas están poniendo parches, porque, bueno, los hackers, es como una batalla interminable contra los hackers. Ellos buscan algún tipo de orificio para vulnerar alguna información. Tal vez mi sitio no era justamente lo que buscaban los hackers, pero sí, bueno, obviamente las empresas tienen que ponerse, digamos, en defensa de ellos.
por los diversos, digamos, ámbitos en donde se desarrollan estas páginas. Bueno, el asunto es que ocurrió esa actualización, pero fue una actualización muy fuerte, fue un cambio muy grande, ¿cierto? Y eso significó que en un momento determinado no se pudiese abrir más la página. Pero Mm, felizmente ujú, se resolvió. Pero el detalle que me llamó la atención en relación a Tauro es que tomó trabajo, ¿no? Eso que fueron días de dedicación, de trabajo, de buscar por aquí, buscar por allá, hasta que se consiguió. Y eso también lo asocio a Tauro en cuanto a que es como que lo que se concreta, ¿no? Que en el fondo el esfuerzo se transforma finalmente en algo que germina. Y mm, por eso también la imagen, porque uno, claro, tiene la sensación de que quisiese que las cosas resultasen a lo mejor más rápido, pero mm, tal vez no, no es así. Entonces hay tiempos que hay que respetar y a claro. veces esos tiempos implican incluso cambiar de enfoque, cambiar de tema, en fin, ¿no? Pues esto aplicado, digamos, a cada uno de los trabajos de las personas y de cada uno de los que nos están viendo, puede significar, por cierto, esa disposición a tener un poco paciencia, porque de todas formas, estos cambios que están ocurriendo van a favorecer Júpiter lo Mm. que tenga que ser renovado, Urano. Me parecieron como las dos palabras justas en esta anécdota. Pero bueno, eso me pasó. Claro, claro, tal vez, bien interesante lo que planteas acerca del trabajo, porque podríamos pensar en el elemento tierra, ¿no? Y el elemento tierra asociado a Tauro, a Virgo y a Capricornio, ¿no es cierto? Fijo, mutable y cardinal, al medio de la estación, al final de la estación y al principio de la estación, respectivamente. Los tres tienen que ver con el trabajo, ¿no? Pero tal vez el acercamiento de cada uno de los tres es distinto. Y el acercamiento, tal vez en Virgo, va a tener que ver con intentar generar un orden o una metodología para desarrollar la tarea. Y tal vez en Capricornio va a estar el impulso cardinal a tratar de hacer esa tarea en un máximo nivel de exigencia y de excelencia. Y Tauro, a propósito de lo que tú contabas de tu página, podríamos pensar en el trabajo que me hace encontrarme con un recurso interior. El trabajo, la tarea o el oficio que estoy desarrollando o la situación, cuando tú dices hubo un problema tecnológico con mi página y esto implicó un trabajo y probablemente en el curso del proceso de lo que viviste, de pronto te encontraste con un recurso, con una herramienta, con una destreza tuya. Y eso yo pienso que es una de las claves de Tauro, poder identificar, poder conocer estas destrezas, estas capacidades y estos recursos que todos tenemos. Yo creo que son esos mismos recursos los que Virgo toma y son esos mismos recursos que adquieren un orden a través de Virgo, que adquieren una forma y que Capricornio toma y que, ¿no es cierto?, los pule y edifica y construye. Pero todo esto ocurre en el plano de la materia. Entonces, hay algo muy, muy potente en lo que tú planteas que tiene que ver con la Tierra y que tiene que ver en particular con Tauro al ser el signo de Tierra y el signo fijo de Tierra, que está vinculado a los ciclos de la naturaleza, los ciclos de las relaciones, los ciclos de las cosas y entender que tal vez por mucho que yo quisiera que algo salga rápido o se apure o el dinero llegue rápido o la casa se venda rápido o me entreguen los exámenes o tenga esta cirugía lo antes posible o pase rápido este tiempo porque estoy recién separada y entonces duele tanto, pero pienso que cierro los ojos y abro los ojos, ojalá haya pasado un año, ¿no? O acabo de empezar un trabajo y me siento pisando huevos y tal vez me digo yo en 3 meses más o en 6 meses más me voy a sentir cómoda, pero hoy no me siento cómoda. Y entonces Tauro dice, no podemos apurar el tiempo, no podemos apurar los ciclos. El tiempo tiene una sabiduría
y tengo que recorrerlo paso a paso. Y en la medida que lo recorro paso a paso, puedo acceder al tesoro taurino, que es la seguridad. Ujú. Sí, sí, concuerdo plenamente, con lo que tú mencionas. Una de las palabras que me vino cuando lo dije, cuando vi esta imagen de la caverna de Lascaux, es la Ujú. permanencia. Y claro, Claro. uno tiene la idea de que en realidad, a ver, no sé, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es tal vez pedestre, pero uno puede ver a lo mejor a su compañero de trabajo Tauro en su Ujú. misma silla, en su misma escritorio, con sus mismos decoraciones, eh, semanas, meses, años, y permanece. Mm. Pero además eso tiene una lectura, digamos, en términos, por supuesto, de la intención de eso Mm. que tú llamas, ¿no? Ese como recurso interno, Mm. de que todo, en la medida que yo permanezco observando cómo Ujú. está ocurriendo este proceso de siembra, de germinación, etcétera, la Mm. permanencia da cuenta de la observación de los detalles, de estos ciclos, de que no todos los tiempos son iguales que otros, que hay ciclos así, hay ciclos asá. Por ejemplo, ahora mismo estos ciclos solares no todos tienen la misma duración, no todos tienen la misma Mm. fuerza, las tormentas solares, algunas afectan unas cosas, otras, pero solo quien se ha dedicado y ha estado observando y ha permanecido en su posición, digamos, desarrollando esa tarea de observación, puede dar cuenta de la seguridad que permite decir, bueno, en base a los antecedentes o en base a los datos, en base a la cantidad enorme de, Mm. de datos, podemos decir esto efectivamente podría pasar. Y creo yo que de Mm. alguna medida también nos ha pasado en la astrología, porque ha sido como el tiempo en que hemos estado desarrollando la astrología, digo, no solo nosotros, sino que nuestros antecesores, y probablemente nos perdemos en el tiempo, porque hasta ahora llegamos al periodo helenístico, que es como el siglo cuarto, quizás a lo más antes de Cristo, pero si uno sigue buscándole la hebra, digamos, probablemente se va a encontrar con una mayor permanencia de esta ciencia, arte, en fin, o proceso o herramienta de conocimiento. Entonces, me pareció interesante esta como invitación de la Mm. naturaleza a conectarse, ¿no? Con esa parte, que es como lo digo yo, pero en el fondo es más o menos lo que tú dices. Claro, claro. Y a propósito de esa conexión, quisiera destacar un elemento muy propio del eje Tauro-Escorpio, que es este mundo interior, ¿no? Como este proceso de, como estamos hablando ahora, de germinación, podría yo jugar Tauro Cáncer con las palabras Tauro germinación, Cáncer gestación, germinación, gestación, semilla, huevo, ¿no? Desarrollo, cascarón, apertura, a propósito de la presencia de Urano en Tauro, apertura de lo que está dentro, y mirando el mapa que tengo aquí a mi lado, pensar, ¿no, querido Edgar, que está todo como abajo, ¿no? Como que estuviera, como está Marte en Aries, está Quirón en Aries, está Mercurio en Aries, el nodo en Aries, y en Tauro está Venus, está Urano, está Júpiter y obviamente nuestro Sol y nuestra Luna. Entonces, hay una gran cantidad de planetas entre Aries y Tauro en la parte baja del mapa. Y, y entonces pensar en esto que está gestándose en nuestro interior o que va a germinar en nuestro interior como algo que está sucediendo, no necesariamente expresado, materializado, hasta que la flor aparece, ¿no? O sea, como esto que cuando las mujeres estamos embarazadas, antes de que crezca la guatita, ¿no? Cuando está, ¿no es cierto?, la papa del gladiolo y uno mira la tierra y uno dice, bueno, ¿irá a florecer esta temporada o no? Porque la papa está bajo la tierra. Entonces, todo lo que ocurre en nuestro interior sin que nosotros lo veamos.
y de pronto aparece algo, pero ese algo que aparece, ese acto como creativo, esa floración que aparece, habla de un proceso largo, de un proceso interno que ocurrió debajo de la tierra, que ocurrió en mi interior, en mi vientre, en mi pecho, en mi cuerpo, a lo largo de mi historia, a lo largo de las generaciones tal vez, a lo largo de las eras tal vez. Entonces, yo pienso que Tauro encierra, ¿no?, el eje Tauro-Escorpio como este proceso de desarrollo interno, oculto, y que debemos tomar conciencia de aquello que está moviéndose dentro de nosotros. Sí, qué bonito, ¿eh? Hay uno de los significados, digamos, del punto bajo de la carta que llamamos fondo de cielo, en la antigüedad se llamaba subterránea. Justamente se llamaba subterráneo porque era aquello que estaba bajo la tierra, como tú mencionas. Uh -huh. Eh, y uno de los significados de este lugar es el, el lugar en donde algo muere para que Uh nazca -huh. otra vida o en fin, ¿no? Otra experiencia, es como los finales de capítulo. Ya, Entonces, como la casa 4. claro, entonces Mm, cuando uno termina un proceso, bueno, mm, obviamente hay un proceso ahí de germinación, en fin, de algo que surge, que es nuevo, pero que mm, toma los nutrientes del ciclo anterior. Y porque ya, la vida o los nutrientes no se terminan, sino que son parte de un, digamos, pool de recursos, o en fin, de vivencias que van mm, sirviendo para recuperarse o para poder armar nuevamente el destino cuando hay términos que son a veces más fuertes. Eso significa, por supuesto, darse un tiempo para que, de nuevo el tiempo, para que mm, esto tenga un proceso natural mm, de término y luego mm, después comienza ya a surgir las pequeñas luces de lo nuevo. A mm, veces los sueños avisan, a veces el mundo interior o el trabajo interno también ayuda a mm, descubrir esos puntos de luz que muchas veces también tienen que ver con experiencias del pasado, con el retorno a la infancia, con el retorno a experiencias tempranas en la vida, como símbolos de la casa 4. mm. Y finalmente desde ahí empieza a surgir qué posición queremos dar a el destino y cómo queremos crear un poco la vida en adelante. Eso me surgió también a raíz de lo que mencionas, en términos de que, claro, hay tiempos que se están terminando y que pueden ser el fallecimiento de alguien, el término de una relación, el término de un trabajo, o en fin, la renovación en cualquier área que sea de algo que está ocurriendo, que significa, bueno, renovemos la página, que en mi caso. Pero bueno, en otros procesos pueden ser quizá obviamente diferentes y más complejos. Claro, yo pienso también que en esta renovación que menciona, vuelvo al eje Tauro-Escorpio, estaría la idea detrás de un continuo, ¿verdad? Entonces, como que, claro, hay algo que muere, pero eso mismo que muere se transforma en lo fertilizante o en los elementos necesarios para que lo que nazca pueda hacer su proceso. Entonces, podemos pensar en esto que digo como llevar la conciencia a los procesos que están sucediendo y creciendo en nuestro interior y pensar en Tauro, en la capacidad que tenemos desde el arquetipo taurino de generar todas las condiciones necesarias para que ello ocurra. Y entonces pensemos, por ejemplo, a propósito de Tauro, en el logro del bienestar. ¿Verdad? Tauro tiene que ver con el bienestar. Entonces, por ejemplo, cómo podemos tener una vida en lo cual conciliar los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso, los tiempos de disfrute, los tiempos de esfuerzo, los tiempos de deporte versus los tiempos de, no sé, lectura, actividades artísticas, música, conversación, socialización, mundo afectivo, y cómo podemos llegar a propósito de Venus y a propósito de lo que tú hablas al principio de estos colores, cómo poder tener una vida, pensando nuevamente en Venus, que tenga un equilibrio y una armonía, que desarrolle de alguna forma
las 12 casas del mapa natal, que desarrolle estos 12 ámbitos de nuestra vida en equilibrio. Entonces, Justamente, esas serían como las condiciones que nosotros le podemos otorgar a nuestro interior, que finalmente nuestro interior es la tierra donde está la semilla, y es la tierra taurina donde va a germinar, ¿no es cierto?, ese proceso creativo que es mi propio desarrollo y mi propio crecimiento y mi propia expresión de recursos y habilidades. Entonces, ¿cómo yo puedo generar las condiciones para que ello ocurra de la mejor manera? sí, a propósito de Venus, la Venus es, en la antigüedad, por ejemplo, en la astrología de raíz de Babilonia, tenía dos funciones, una que es la diosa de la belleza, la armonía, en fin, y ellos también la visualizaban como la diosa de la guerra. Tenía esas dos, y bueno, está asociado con ciertas posiciones astronómicas, que no es el caso, digamos, analizar ahora. Pero es interesante esa imagen porque justamente la guerra de Venus no es la de Marte, claramente, pero sí tiene que ver con esto de establecer justicia en el restablecimiento de equilibrios. Entonces, claro, Mm, cuando uno se ha desplazado mucho para un lado, ¿cierto? Y volviendo quizás a la energía de la permanencia, claro, mm, si eso se exagera, obviamente se transforma en un quedarse en un estado en donde a lo mejor es cómodo, pero en mm, donde no se está produciendo el efecto productivo de la Tierra, ¿no? mm, Se está dejando todo como que dejemos las cosas como están porque están bien así. Pero mm, detrás de esa superficie mm, no está tan bien. Es decir, no están ocurriendo los cambios necesarios para que se mm, produzca esta, esta germinación de aquello que sí efectivamente también necesitamos para mm, sentirnos seguros, para sentirnos valiosos, Venus, para, en fin, ¿no? Recuperar ese sentido de que la cosa está, la vida está dando frutos, ¿no? Y que mm, nosotros estamos participando activamente en dar esa energía a nuestra vida, ¿no? De mm, fructificar. Entonces, mm, creo yo que ahí la Venus también establece un equilibrio. Por supuesto, lo hace en otros ámbitos también. Y mm, es interesante que esta Venus también esté en este momento, en esta lunación, en Tauro, en ese sentido, claro. porque señala, yo siempre creo que es importante rescatar esa visión de la astrología desde el punto de vista más ancestral, en donde había como un diálogo entre el cosmos y externo y el cosmos interno. De tal Ujú, modo que uno a veces en la interpelación del cosmos ujú, respondía. Bueno, y cada uno responde de acuerdo a su proceso de percepción o de maduración o de descubrimiento, en fin, de conocimiento y autoconocimiento. Y en ese sentido, um, creo yo que esta Venus en Tauro actual nos interpela respecto de qué es lo que ocurre con los valores, justamente. ¿Qué es lo que ocurre con darle valor al trabajo? ¿Le estamos dando valor al trabajo? Por supuesto que va a ser más, quizás más sentido para aquellas personas que tienen sus planetas en Tauro, ¿cierto? Y de alguna forma eso resuena con lo que los antiguos llamaban la promesa. Es decir, algo que está ahí, que de alguna forma tiene que mm, ver con el mapa personal y que esta Venus en Tauro la activa. Bueno, en mm, este caso creo yo que ahí hay un bonito momento, muy, muy favorable, porque la Venus siempre es favorable, para salir de cierto letargo, quienes estén en eso. Por supuesto que los que no, no, pero quienes hayan estado en eso, obviamente mm, sí. Ahora, al revés, quienes han estado, pero ya sobredimensionados y sobreexigidos en trabajo, mm, que también probablemente ahí cabe mencionar que la Venus va a ser un poco como restablecer y bajar las revoluciones para mm, poder avanzar de forma tal de ir apreciando lo que está ofreciendo esta observación en el estado de permanencia, es decir, mm, de observación constructiva,
Es decir, esto lo observo, bueno, lo puedo poner entonces en productividad en esto de acá, esto otro en esto otro, y así sucesivamente, ¿no? En el ámbito del trabajo, bueno, se entiende muy fácil quizás, pero en el ámbito de la vida también, en el descubrimiento y en el viaje hacia el interior de uno mismo. Claro, claro. Ahí tú haces mención a un tema que es un tema bien fuerte, que es una de las sombras de Tauro, ¿no? Como el poderse quedar tan cómodamente en un estado que yo dejo de seguir creciendo o me acomodo de tal manera que no me muevo, ¿no? Y dejo de generar una dinámica que tal vez me está siempre impulsando a nuevos estados. Y no es cierto, esto de la zona de confort también tiene que ver con Tauro, está todo vinculado a lo mismo. Y entonces hay que tener cuidado ahí de no quedarse rígidamente apegado a ese estado. Mm. Ahora, en estos tiempos que corren, es poco probable que eso ocurra debido a la presencia de Júpiter y Urano en Tauro, ¿no es cierto? Urano está desde el 2018 en Tauro y Júpiter lo ha acompañado estos últimos meses. Y yo creo que esta es la imagen, ¿no? Como de Urano tendiéndose sobre Gaia. Pienso que es la imagen de la vida, ¿no? Y de la, como de la, no sé, como la aparición de la vida, como el brotar, ¿no? El brotar, el brote que se abre. Y entonces pienso en Urano, aire, ¿no es cierto?, regente de Acuario, Júpiter, fuego, y pienso en Júpiter, movimiento, fuego, energía, Urano, rayo, apertura, de alguna manera quiebre. Entonces, ambos unidos es una potencia enorme y entonces yo pienso que rompen un poquito, como que abren un poco la tierra, nuestra tierra, y de la tierra emerge el valor, de la tierra emerge el tesoro, vamos a decir, de Tauro. Y yo creo que el tesoro de Tauro, del mapa natal o de la posición de Venus, tiene que ver con el signo donde está Venus o con la casa natal donde está Tauro, en la cúspide. Como que ahí hay un tesoro en el mapa, ahí está esto que me hace sentir valiosa, esto que me hace sentir valioso, este oro que yo poseo, que tiene que ver con la posición de Venus y con la posición de Tauro dentro del mapa. Y es el momento recibir a Júpiter, recibir a Urano en el último decanato de Tauro además, o sea, es el momento ahora. Pronto Júpiter va a salir de Tauro y va a ingresar a Géminis. El momento es ahora de tomar contacto, de permitir que esa apertura ocurra y de entregarse a ello. Sí, total. Hay en las estadísticas que se hacen respecto a las conjunciones de Júpiter y Urano en el tiempo, hay una en donde se ve, digamos, una de las conjunciones en donde ocurrió un evento bien interesante porque en un estado como de cierta participación religiosa, más o menos lo mismo, como estancada, eh, cuando Júpiter toca a Urano, o sea, se juntan en Tauro, empezó a ocurrir una efervescencia espiritual, ¿no? Entonces, bueno, Ya, no sé, las iglesias se llenaron de feligreses, no sé, hubo como una especie de brote, como dices tú. Y ya. esta también es en otros ámbitos ocurre, o sea, obviamente el encuentro con lo significativo, con aquello que de alguna manera tiende a un futuro mejor, eh, es propio de esta conjunción, de algún modo u otro nos está abriendo un futuro. Ambos son Ujú, planetas que miran al futuro, claramente. Y ujú, desde esa perspectiva siento que la observación, como decía, de la experiencia, de los datos, sobre todo la experiencia ujú, de haber acumulado, digamos, conocimientos, abre también una posibilidad de decir, sí, esto lo puedo hacer, tal vez reenfocando o siguiendo la misma línea, pero con un background diferente, con una solidez, ¿no? Que también es importante. Y eso creo que yo pienso que abre de alguna forma un futuro
que es bastante interesante, en el sentido de que cada vez, o sea, en la medida que este despertar sea, por supuesto, más amplio, ¿no? Más abarcativo en la persona, naturalmente eso va a dar cuenta de que las repercusiones van a ser también en muchos ámbitos. O bien, si es dedicado a un área específica, también, pero igual eso va a tener repercusiones futuras. Es decir, dicho en otras palabras, si nos abrimos al cambio, eso va a ser bastante favorable para adelante. Claro, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Y confiar también, ¿no? Mm. Confiar en el movimiento, confiar en el movimiento porque por algo se reúne Júpiter y Urano. Seguramente hay una tierra o hay pautas o hay una historia muy, muy profunda que necesita ser removida para que Urano haya llamado a Júpiter para que le ayude a generar el sismo, es porque la tierra que está moviendo es una tierra muy profunda o que tiene raíces muy hondas. Exacto. Entonces yo pienso que hay que confiar en el cambio. Así es, así es. Entonces, de algún modo, esta como invitación, ¿no? Del cosmos Ujú, también conecta con ujú, nuestro interior y si uno está obviamente conectado con los símbolos también. De ahí que me parece muy importante como en la interpelación con el cosmos o en el diálogo con el cosmos, eh, tener de alguna manera, como lo decían los antiguos, reunir la mayor cantidad de elementos que tengan que ver con la unidad de este con quien estamos haciendo el diálogo, que en ujú, particular es Tauro, ujú, en el paisaje, digamos, ¿no? De fondo, en el arquetipo. Y ahí, bueno, los elementos que permiten encontrar esa semejanza a la unidad, me refiero al uno o el Dios central, en fin, ¿no? Como el poder o más profundo, el ser superior, como queramos llamarle. ujú, Cada uno lo verá desde su perspectiva y está bien. Me refiero a que la forma de reunificar esos elementos pudiese ser interesante desde el punto de vista de aprovechar las simbologías que conocemos respecto de Tauro. Entonces ahí está, por ejemplo, desde experiencias concretas como, me acuerdo tú mostrabas en una de tus columnas, pisar el pasto, ¿no? Caminar mm, descalzo sobre el pasto, sí, sobre el sí, césped. claro, Eh, claro. Conectar también con el ritmo del crecimiento, Mm, incluso los colores, ¿no? Por eso me pareció muy, muy bonito esta como invitación del cosmos en este momento a mm, decir, mira al cielo, porque el mm, cielo también tiene colores, entonces, mm, distintos, nuevos. Y eso mm, también es una invitación, ¿no? Como para decir, hay algo nuevo en esto, hay algo diferente, hay algo inédito, mm, hay algo que me permite abrirme a una percepción diferente. El color verde, la tierra, el color café de la mm, tierra, mm, todo lo que tenga que ver con verde está totalmente asociado a la energía de Tauro. Entonces, ese diálogo que, que es muy cercano digamos, práctica en los templos de Egipto de la magia, o diríamos mejor de la teurgia, porque está asociada, por supuesto, a presencia o, digamos, a una dinámica espiritual trascendente. Creo yo que permite justamente establecer no solo un contacto, no solamente una percepción, una apreciación bonita, sino además hacer contacto con una vibración interior que permite justamente movilizar esas áreas. Y que en mm, la psique, por supuesto, se traducen en formas de lectura, en formas de expresión, de contacto o de interacción con el mundo que también son atingentes a esa misma respuesta que uno da frente a esa interpelación. Entonces, desde esa perspectiva me parece un momento muy, muy interesante esta conjunción. mm, mm. Claro que sí, claro que sí. Qué interesante, Edgar, que hoy día has hablado harto del cosmos y qué interesante cuando estamos en la luna llena de Tauro. Entonces Ujú. yo pensaba, mientras te escuchaba, claro, como Urano, ¿no? Urano en Tauro. Es Sí, como, claro. ya, Sí. ¿no? Como el cosmos ahí, las estrellas, la bóveda celeste y la Tierra, ¿no? Y la Tierra recibiendo, la Tierra reflejando, la Tierra dialogando.
con este cosmos, con este mundo estelar, con esta bóveda que nos ampara, que nos cuida también, ¿no? Sí, La Tierra que nos contiene y la bóveda celeste que también nos contiene. sí. Toda la naturaleza. Y podríamos pensar en la imagen de Urano en Tauro, sobre todo en esta parte baja del mapa. En Urano, regente de Acuario, Tauro, Tierra, planeta, como una nueva Tierra, una nueva comunidad, Urano en Tauro, un nuevo planeta, una nueva experiencia planetaria, una nueva experiencia cósmica. Y Júpiter al lado que viene y ¡fum! Como que imprime una fuerza, un rayo, una dirección a este movimiento, a esta nueva Tierra. Mm, sí, sí, además Júpiter es Poderosa tan conjunción, protector. ¿no? Poderosa conjunción. Sí, potentísima. Sí, Yo iba a decirte que Júpiter es también muy protector, muy sí, claro. conectado con todo aquello que es como dulce, agradable, placentero, Sí, expansivo, en fin, ¿no? Todas estas características que de algún modo u otro permiten ir invitándonos a un, no solamente a un mejor pasar, sino que a un sentido de vida más completo y una vida plena, ¿no? Como casi cercano al concepto de lo que se llamaría felicidad, aun cuando la felicidad quizás es otro tema que tiene que ver con diversos factores, pero va como un poco en la dirección de esto, ¿no? Ese sentimiento de estar contento, feliz, a veces con cosas tan simples, ¿no? Que van desde justamente la tierra, como estas observaciones, ¿no? De lo natural en los momentos más simples de la vida, ¿no? En lo cotidiano. Eh, claro. bueno, Y pensando un poquito en eso, Júpiter en Tauro, pensando también en que está ahora ahí, ¿no es cierto? Pensando en la posibilidad de disfrutar, como dices tú, lo simple, lo más concreto, el cuerpo, los sabores, los aromas, todo eso es el territorio de Tauro y Júpiter ahí, pero se regocija entre las caricias, los aromas, los sabores y la belleza, ¿no? La belleza presente en el cuerpo también, en el contacto con otros, en el contacto con la naturaleza, en estos pies que caminan descalzos, que sienten la humedad de la tierra, en el olor del pasto recién cortado, en el olor de la lluvia, el otro día que llovió, mm, o sea, en el fondo, en el abrir los sentidos, ¿no? exacto. Y, y, sen- y sentir esta posibilidad de contacto con lo firme, Edgar, ¿verdad? Como con lo firme, con lo sólido de nuestra vida, con nuestra columna vertebral, con nuestras cosas permanentes también que nos dan estabilidad, agradecer esas cosas y tomar contacto con ellas, como decir, bueno, me tengo a mí, ¿no? Tengo este interior, esta capacidad, me tengo a mí misma, tengo, no sé, mi familia, o algunas personas dirán mi trabajo, o otras personas dirán mi arte, o otras personas dirán mi música, otras personas dirán, no sé, tengo salud, pero bueno, está esto que poseemos, como diría Tauro, ¿no? Y que me otorga estabilidad. ¿Cómo no disfrutar y aprovechar aún más esa conexión con nuestra tierra firme, con los espacios de nuestra vida que son firmes? ¿Mm? Sí, justamente, a propósito de un comentario que da una de las personas que nos está escuchando, es interesante que desde esta perspectiva de Urano en Tauro, Ujú, la libertad justamente está en estos momentos en donde uno puede apreciar lo que tiene, lo que ve, lo que siente, como tú señalas, ¿no? Como el cuerpo, ujú. la realidad del cuerpo, con todos sus elementos, ¿no? Desde lo placentero hasta los achaques, como realidad.
Y esa percepción de que es así es muy liberadora. Entonces hay una Ujú, libertad que tiene que ver con esa aceptación, ¿no? Esa compasiva aceptación de los ritmos, de los tiempos, de las edades, de, en fin, de cada uno de los ingredientes de nuestra realidad. En el sentido de que están siendo elementos productivos siempre de un futuro mejor. ujú. Entonces, eso me pareció interesante como compartir, porque no solamente la libertad es como dejar todo de lado, ¿no? Sino que es más bien aprovechar eh, y tomar como conciencia de que es esto y que probablemente no tiene por qué ser otra cosa, sino Ujú. que esto ya es magnífico. El momento, ¿no? El Claro, momento claro, claro, presente, claro, a eso me refiero, el momento presente. claro, claro. Entonces, Sí. bueno, eso. Oye, Marilu, se nos acaba el tiempo. Ha sido una maravillosa Entonces, conversación una vez más. Y, entonces claro, el regalo, por ya, supuesto. muy cortito, muy cortito. El regalo de esta luna en Tauro es conectarnos un segundo al terminar el live, por favor, cada uno, cada una, busque en su interior cuál es su tesoro, cuál es su tesoro, cuál es ese elemento de ti que tú valoras muchísimo y que te permite crecer y avanzar. ¿Cuál es tu tesoro? Ese es Tauro. Muy bien. Bueno, ¿qué más decir? Maravilloso, ¿cierto? Esa invitación. Em, Muchas gracias por su audiencia nuevamente. Para nosotros es bastante, digamos, interesante sus comentarios también, todo. Y, y también, bueno, invitarlos para la próxima luna, que será la luna nueva en Géminis. Ya daremos la fecha para seguir conversando, no solamente de las lunas nuevas y lunaciones, sino también de estos arquetipos y de qué forma estos pueden ser, digamos, vividos de una manera positiva y constructiva en cada vida, ¿no? Gracias, Marilu, por tu asistencia, gracias por estos Muchas minutos. gracias, querido Edgar. Un abrazo para ti y un abrazo para todos. Muchas gracias. Cuídense mucho, abríguense bien los que están en Chile y los que no, en el norte, bueno, disfruten. Chao, chao. Chao, chao.